Problema número 4 dice así. En una determinada barra de acero de sección circular y 10 centímetros de radio se ha detectado una fisura externa a lo largo de todo su perímetro tal y como muestra la figura. Tenéis una barra de sección circular con una fisura que se extiende por todo su perímetro. Todo esto es lo que es la fisura, ¿vale? La barra está sometida a una carga axial P de 6.283 kN. Y como decíamos, el radio, lo que es lo mismo el diámetro nominal, pues son 200 milímetros. El radio 100 milímetros. Se pide determinar, haciendo uso del diagrama de fallo adjunto, la longitud crítica de fisura, es decir, cuánto vale este valor de A, sabiendo que el límite elástico del material es de 400 megapascales y que la tenacidad a fractura del material es 80 megapascales por raíz de metro, ¿vale? El factor geométrico, llamado aquí MM, os lo están dando en el enunciado, no lo voy a reproducir en la pizarra porque es una expresión pues, bastante voluminosa, ¿vale? Factor geométrico que necesitaréis para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, que en este caso será el factor geométrico MM por sigma y por raíz de pi a. En los problemas anteriores, este factor geométrico, como se daba la circunstancia de que estábamos trabajando con la placa infinita, pues ese factor geométrico siempre valía la unidad, ¿vale? En este caso, como estamos trabajando con otra geometría distinta, que es el de esta barra con una fisura circunferencial extendida, pues este factor geométrico ya nos lo tenemos que calcular específicamente, insisto, con esa expresión voluminosa que tenéis en el enunciado, pero que no depende más que del radio de vuestra barra y del tamaño de grieta. Es algo que depende exclusivamente de la geometría y que con esos dos parámetros pues seríais capaces de calcular. Por otro lado, la carga de colapso plástico, en este caso también nos la están dando, también a diferencia de los problemas anteriores donde estábamos trabajando con una placa infinita y la carga de colapso plástico no la necesitábamos porque el cálculo del valor de LR lo hacíamos directamente como sigma partido por sigma i con el razonamiento que hemos hecho en alguno de los problemas. Aquí sí que vamos a necesitar esta carga de colapso plástico para a su vez determinar el valor de LR. Bueno, pues esa carga de colapso plástico vale pi por R menos A al cuadrado y por el límite elástico del material. Esencialmente la sección del ligamento remanente vale por el límite elástico del material, que es la condición que provoca el colapso plástico de esa sección, es decir, que todas sus fibras estén sometidas a una tensión igual al límite elástico. Vale, luego lo que os están diciendo es que determinéis ese tamaño crítico de grieta haciendo uso de un diagrama de fallo que es el que os adjunta, ¿vale? En el diagrama de fallo, y esto ya lo hemos razonado en alguno de los problemas anteriores, a nosotros nos resulta muy fácil operar si conocemos todos los datos para dibujarnos el punto en base a las coordenadas KR y LR. Si conocemos todo lo correspondiente a la geometría, todo lo correspondiente al material y a las cargas, directamente podemos dibujarnos ese punto de forma muy simple, ¿vale? En este caso, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos una incógnita, que es A. Y sin A, pues no vamos a poder calcularnos ni el factor de intensidad de tensiones, porque no conocemos la A que va ahí, pero no conocemos tampoco la A que va dentro del factor geométrico. Y no vamos a podernos calcular tampoco la carga de colapso plástico y en consecuencia no vamos a poder tampoco determinar el valor de LR. Luego ahí tenemos un problema. Tratar de resolver este ejercicio de forma analítica, pues en este caso no es ni tan siquiera posible porque no tenéis el valor de la línea de fallo. Si tuvieseis el valor de la expresión de la línea de fallo sería extremadamente complicado y poco recomendable. Lo recomendable es, dado que vosotros sabéis hacer muy bien la operación de representaros un punto cuando tenéis todos los datos, pues algo que ya hemos razonado en algún problema anterior. Lo que vamos a hacer es suponer
valores de A hasta que al final encontremos uno en iteraciones sucesivas que haga que el punto característico de las condiciones de trabajo de mi componente caiga sobre la línea de fallo. Empezaremos suponiendo un valor de A y evidentemente no acertaremos con el crítico, nos quedará dentro o fuera, pero no vamos a tener la suerte de que nos caiga sobre la línea de fallo. La siguiente iteración, pues ya en función de que nos caiga dentro o fuera, escogeremos un valor mayor o menor, ¿vale? Y así en 3, 2, 3, 4 iteraciones, pues conseguiremos un punto que caiga sobre la línea de fallo. Vamos a resolverlo por una vía numérica más que por una vía analítica. Basado en esa reflexión, si para nosotros dibujarnos un punto cuando tenemos todos los datos no nos supone ningún problema, pues vamos a hacer que tengamos todos los datos en este ejercicio, ¿vale? Lógicamente no acertaremos a la primera y por eso es porque vamos a tener que realizar diversas iteraciones. En alguno de los problemas anteriores lo que nos pedían era la carga crítica y ahí lo teníamos más sencillo porque con las cargas hay linealidad, con hacer la operación una vez y extrapolar ya lo teníamos resuelto. Con el tamaño de grieta esto ya no es tan sencillo porque la grieta está dentro de la raíz y está también en el factor geométrico SMM que tenéis ahí, que si os fijáis en vuestro enunciado pues va en un polinomio, etc. Luego no hay linealidad, aquí no nos queda más remedio que resolverlo de esta forma numérica, ¿vale? Y es precisamente pues lo que vamos a hacer. Entonces, como os he dicho, voy a empezar suponiendo valores de A, de tal manera que ese es el único dato que no conozco, y ya en cuanto suponga un valor de A lo voy a tener todo y me voy a poder calcular un punto KRLR. Luego, yo una primera iteración que os propongo es suponer un A igual a 50 milímetros. Ahora ya tengo todos los datos, conozco todo el material, conozco todo de la geometría, ¿vale? Me puedo calcular el valor de MM con esa expresión voluminosa que solo depende del radio nominal de vuestra sección y del valor de A. Luego os llevará un poco de tiempo calcularlo, pero al final pues va a salir un valor escalar que en este caso pues es 1,9. Con MM calcularos el factor de intensidad de tensiones es directo, factor de intensidad de tensiones estándar siempre es el factor geométrico por la tensión aplicada y por raíz de pi A. En este caso lo tenéis en el dibujo, el A de cálculo coincide con el tamaño real de grieta, es decir, no es como en situaciones anteriores donde trabajábamos con la placa infinita donde la grieta real era 2A y la grieta de cálculo era A, la mitad. Aquí coincide, luego aquí no hay debate en ese sentido. K1 es, como decíamos, el factor geométrico por sigma por raíz de pi A, ¿vale? Y aquí lo tenemos todo, el factor geométrico es 1,9. Sigma son las tensiones nominales, nunca en el cálculo de un factor de intensidad de tensiones descontéis para el cálculo de las tensiones la parte correspondiente a la fisura. El efecto de la fisura ya lo tiene en cuenta el propio parámetro. Luego aquí tenemos que entrar con las tensiones nominales. Las tensiones nominales son la carga aplicada entre el área inicial, el área nominal de la sección, es decir, los 6.283 kN, que os recomiendo pasarlo a Newton, entre el área de la sección, ¿vale? Que os podéis calcular fácilmente pues en base al radio del que disponéis. Por la raíz de pi A, ¿vale? Donde A hemos supuesto que vale 0,05 metros, ¿vale? Es decir, 50 milímetros. P es conocido, el área, insisto, también era conocido, luego el factor de intensidad de tensiones en estas circunstancias pues sería de 150,6 megapascales por raíz de metro, ¿vale? Tenéis K1, calcularse KR pues es simplemente dividir K1 entre K1C o Kmat, como lo hemos llamado, en este caso resistencia a fractura del material, os daría 1,88, ¿vale? Kmat es conocido, luego os podéis calcular el valor de KR. En cuanto al valor de LR, carga aplicada entre carga que provoca el colapso plástico de la sección, la carga aplicada la conocéis, los 6.283 kN, la carga que provoca el colapso plástico de la sección, tenéis la expresión en el enunciado, sigma por R menos A elevado al cuadrado y por sigma I, donde ahora, una vez que ya hemos dado un valor a A,
pues todo es conocido, ¿vale? Y podéis calcularos la carga de colapso plástico correspondiente a esta geometría con esa fisura, que son 3.141 kN, de tal manera que LR os queda igual a 2. KR igual a 1,88, LR igual a 2. Si os representáis este punto sobre el diagrama de fallo, ¿vale? Pues LR igual a 2, se me sale de la pizarra, KR igual a 1,88, os quedaría un punto tal y como por ahí. ¿Qué significa eso? Pues que nos hemos pasado con este A, ¿vale? Como os decía al principio, no vamos a acertar con la primera iteración, en este caso 50 milímetros, pues nos hemos ido demasiado, ¿vale? Hemos sido muy poco conservadores. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que en la siguiente iteración, para no perdáis de vista lo que vamos buscando, que es un punto que nos caiga sobre la línea de fallo, pues lo que tendremos que hacer será asumir un tamaño de fisura más pequeño, ¿vale? Bueno, en una segunda iteración, pues por ejemplo podéis pensar en tomar un valor de A igual a 30, y esto ya pues cada uno partiréis de un determinado valor y luego iréis iterando con otros valores, ¿vale? Los que se os vayan ocurriendo, los que os vayáis viendo que tienen sentido en vuestro análisis. Estos son propuestas, pero cada uno puede empezar en el valor que considere. La primera iteración, pues seguramente vais a ir bastante a ciegas, pero os va a servir ya para poner un orden de magnitud a las cosas y ya que en la segunda iteración ajustéis un poco más, ¿vale? Si consideráis en una segunda iteración A igual a 30, el valor de MM con la expresión que tenéis en el enunciado, pues os va a dar igual a 1,35. El valor del factor de intensidad de tensiones os va a quedar de 82,9 megapascales raíz de metro, y en consecuencia el valor de KR pues os va a salir de 1,04. En cuanto a la carga de colapso plástico, con una fisura de 30 milímetros, pues os va a salir de 6.157 kN, y el valor de LR, dividiendo carga aplicada entre carga de colapso plástico, pues os va a quedar de 1,02. Si de nuevo vais al diagrama de fallo y representáis estas condiciones, pues vais a ver que os siguen quedando en la región identificada como no segura, es decir, fuera de la zona delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados. Luego 30 todavía sigue siendo un tamaño de fisura mayor al crítico. Bueno, una tercera iteración podría ser, en vista de este segundo resultado, pues 20 milímetros. ¿Vale? Con 20 milímetros, repitiendo el proceso, pues MM serían 1,22, factor geométrico para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, que a su vez a mí me sale igual a 61,2 megapascales por raíz de metro, ¿vale? Y que me lleva a un valor de KR de 0,76. En cuanto a LR, la carga de colapso plástico primero, para una grieta de 20 milímetros, pues a mí me queda de 8.042 kN, y en el cálculo de LR, cociente entre carga aplicada y carga que provoca el colapso plástico de la sección, pues estaríamos hablando de un valor de 0,78. Si pintáis este punto en vuestro diagrama de fallo, ¿vale?, vais a ver que ahora ya sí que os queda en la región delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados, es decir, en la región que hemos identificado como segura, ¿vale? Lo cual quiere decir que si 30 lo teníamos fuera y 20 lo tenemos dentro, nuestro tamaño crítico de grieta pues será algo comprendido entre 20 y 30. Este punto, el correspondiente a 20 milímetros, por otro lado, está bastante próximo, lo vais a ver cuando lo hagáis con cierta precisión en vuestra hoja de problemas, está bastante próximo a la línea de fallo, lo cual pues nos estará indicando seguramente que, hombre, que el valor crítico va a estar mucho más próximo a 20 que a 30. Podréis seguir iterando y aquí la pregunta que cabe hacerse es,
¿Con cuánta precisión tenemos que conseguir ese punto que caiga sobre la línea de fallo? Bueno, pues mi recomendación sería que tampoco apuréis más allá del milímetro. Al final estáis hablando de fisuras. Estas fisuras, el sentido que tiene evaluarlas es para poder contrastar algo que habéis detectado mediante ensayos no destructivos. Es difícil pensar en una técnica de ensayos no destructivos que os vaya a dar una precisión más allá del milímetro. Luego, tampoco tiene sentido hacer evaluaciones con una precisión mayor de ese milímetro. Si iteraseis con 21 milímetros, pues os quedaría ligeramente fuera, ¿vale? No hace falta ni tan siquiera que os pongan los valores, con lo cual, pues ya digo, sin tener demasiado sentido, pues a lo mejor 20,5 es el valor que justo os cae sobre la línea de fallo. Pero 20, 21 de ese orden de magnitud, pues estaríamos hablando en cuanto al tamaño crítico de grieta, y eso sería suficiente para dar la solución del problema, ¿vale? En cualquier caso, siempre es mejor dar una solución del lado de la seguridad, es decir que vuestro tamaño crítico de grieta es el que está ligeramente dentro del diagrama que el que está ligeramente fuera. Luego, aquí podríamos indicar que el tamaño crítico de grieta pues son estos 20 milímetros, ¿vale? Teniendo en cuenta que 21 ya queda fuera, y lo que os he dicho de que no tiene demasiado sentido dar una precisión más allá del milímetro, pues esta podría ser la solución a este apartado del problema. Vale, y adicionalmente, en el apartado B del problema, os están preguntando indicar el mecanismo de fallo que cabe esperar. Esto lo hemos razonado en el problema anterior, que convencionalmente pues suele delimitarse el diagrama de fallo entre las regiones, una por debajo de la recta de pendiente 0,4, otra por encima de la recta de pendiente 1,1. Aquí se supone que gobiernan los mecanismos de mecánica de fractura elástico lineal, aquí los de colapso plástico, y en el medio los mecanismos de mecánica de fractura elastoplástica, ¿vale? Es decir, que hay una mezcla entre la fractura frágil y el colapso plástico. En este caso estaríamos claramente en la zona intermedia, en la gobernada por los mecanismos de mecánica de fractura elastoplástica. Luego esa sería la respuesta a este segundo apartado.